¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de su podcast semanal. Una vez más acompañándonos nuestro amigo Víctor. Amigo, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Y vamos a tocar otro tema. Para estos momentos ya debieron haber visto y analizado un poco del podcast sobre infidelidades. Del cual pues vamos a sacar ahí algunas cosas, y yo creo que vamos a tener algunos participantes del público, a lo mejor haciendo un análisis muy individual de alguna situación, ¿verdad? De cada aspecto, ves que no alcanzamos a abarcar todo. No, hacemos chiquito, sí, entretenernos. En esta ocasión vamos a tocar algo que es la empatía. Empatía y apatía. Falta de interés en un tema individual y obviamente lo que nos interesa en un tema social. Un tema social en una comunidad, en una sociedad. ¿Qué pros, qué contras hay de estas actitudes? Y de ahí pues derivar, no sé, a lo mejor algún tipo de solución, algún tipo de remedio o procedimiento para mejorar las relaciones interpersonales de los humanos, sí, que conocemos y los que no también. Sí. Pues, ¿qué nos dices sobre ese tema, amigo? De empatía. Fíjate que es un concepto que tiene una historia de los seguidores que quien primero lo plantea, pero por el otro lado es una muestra muy clara de que conceptos como el de empatía, así como puede ser percepción, imaginación, inteligencia, porque también aquí se toca un poco la inteligencia, los toma la psicología de mala forma, del lenguaje ordinario, y comenzamos como psicólogos, bueno, los malos psicólogos, comienzan a hacer investigación a partir de estos conceptos. Y que es tan variada la forma de conceptualizarlo porque depende del lugar, el momento y el contexto en el que se haga. Estrictamente eso no es psicología, pero este es un concepto que, a ver si ahorita lo podemos ir llevando para que quede entendido en esa parte hacia los psicólogos, que entiendan que estos conceptos no son psicología. Se hacen estudios, sí, se utilizan métodos científicos, sí, nos dan aportaciones, sí, pero estrictamente no es psicología. Pero empecemos con la primera persona que toma el concepto como tal de empatía. Robert Bischard, algo así se apellida, no, es alemán. Y él retoma por primera vez este concepto que ya anteriormente existía, este concepto en la Revolución Industrial, cuando decían, para ser buena persona tienes que ponerte en el lugar del otro y así puedes ser buen ciudadano. Smith, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice Robert, vamos a tomar la circunstancia de empatía como el sentir dentro de. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué el sentir dentro de? Porque si venimos de una idea de la revolución industrial donde el principio ideológico es la postura de Descartes, es una postura dualista, al exterior y al interior. El alma, gracias al receptáculo, a la glándula pineal, que era el intermedio para recibir la divinidad, entonces eras como una máquina. ¿Qué te daba impulso? Pues el impulso te lo daba esa partícula de Dios que tenías, es decir, dentro de él. Y de ahí se genera toda esta cosmovisión dualista que seguimos teniendo hasta hoy en día en psicología y que es muy mal aplicada y que nos lleva a muchísimos problemas más que ayudarnos. Pero en la parte de la historia es muy bonito porque dice los seguidores de Robert, ¿cómo podemos entender la empatía? Y se entiende desde el no quiero morir. ¿Y qué es el no quiero morir? Una persona que está sentenciada a muerte, no dicen por qué, no dicen cómo, y está parado frente a su verdugo y le dice, no quiero morir. Veo en tus ojos que tú no quieres matarme. ¿Quién te dice que me mates? Ponte en mi lugar. Intenta sentir lo que yo siento si tú estuvieras de este lado. Entiendo que tú tienes una orden y no puedes renegarla por miedo,
porque es tu función. Pero eso no quiere decir que no esté en tu posibilidad el no matarme. ¿Qué sabes de mí para matarme? ¿Cómo sabes que no vas a matar a una persona inocente? ¿Qué conoces de mí? Puedo ver en tu mirada que hay miedo. Hoy, después de matarme, tú vas a ir, vas a llegar a tu casa y vas a cenar. Vas a cenar, vas a comer, sabiendo que has matado a un hombre que no sabes siquiera si es inocente. Ponte en mi lugar. ¿Quieres saber más de mí? Soy un hombre que tiene 2 hijos y una esposa. Soy muy feliz. Si tú hoy está en tu posibilidad dejarme ir, yo me voy con mi esposa y mis hijos y nunca más me volverás a ver. Pero esa decisión es tuya. Y aunque hoy no están aquí los que te mandan, sí percibo en ti la duda. Sí percibo en ti que puedes sentirlo. Mi hija todas las mañanas se levanta, va y me despierta y me dice: ay, este papá ha dormido mucho. Y mi hijo se ríe, se burlan los dos. ¿Tú tienes hijos? ¿Te irás contento hoy a la cama sabiendo que mataste a un hombre que tiene hijos? Ponte en mi lugar. Ponte un momento en mi lugar. En tus manos está el que me puede ir o no. Porque yo puedo alejarme en este momento y no sabrás de mí. Ahora yo te pregunto algo. ¿Te sentirás contento de obedecer las órdenes de aquellos que ni siquiera me conocen y que no saben lo que estás sintiendo tú, pero que tú tienes que cumplir las órdenes? Porque en este momento me tienes aquí escondido. ¿Por qué me pones detrás de este árbol para matarme? Yo ya estoy dispuesto y yo ya acepté que voy a morir sin saber el motivo, y tú no sabes si vas a matar a un hombre inocente. Pero ¿por qué no lo haces frente al público? Yo quiero que todos vean cómo me matas y cómo tú lo haces frente a todos sin saber el motivo de si mataste a un hombre bueno o no. Hazlo frente a todos, no lo hagas aquí a escondidas. Mira, ya está oscureciendo. Está en tus manos. Tal vez si yo estuviera en el lado tuyo, tal vez te perdonaría o tal vez lo haría. No lo sé. Pero hoy está en tus manos si te puedes poner de este lado. Y no cierran sabiendo si sí lo dejó ir o lo mató. Te quedas con esa incertidumbre. Así es, pero ahí empieza la primera parte. Y entonces comienzan a tomar este concepto, Tishner sobre todo en 1909, y dice que en este concepto ya muy típico que hoy tenemos, que es la empatía, ponerte en el lugar del otro, ponerte en los zapatos del otro. Y él dice, si tiene que ver con un sentido de que yo puedo sentir lo que siente el otro, entonces todo es emocional. Y otros investigadores dicen, ¿qué tan posible es que tú puedas sentir lo que siente el otro? Porque ¿en qué momento sabes que sientes exactamente lo que siente el otro cuando tú tienes una interpretación individual? Puedes entender que el otro sufre, entonces no es emocional, entonces es cognitivo. Y si es cognitivo, entonces puede ser que tú simplemente tengas misericordia de que lo veas que está sufriendo y dices, esto no es sano, y por misericordia lo apoyes, no porque sientas exactamente lo que él siente. Y de ahí comienzan a desprenderse más estudios donde comienzan a decir, es que sí tiene que ver con una circunstancia de cuestión emocional. Y vamos a hacer un experimento. Vamos a poner 2 grupos de personas. A una le vamos a decir, aquel grupo de personas está sufriendo mucho. Ahora quiero que imagines que lo que esa persona está viviendo lo vives tú. Y se dan cuenta que cuando las personas imaginan que lo están viviendo, comienzan a tener ansiedad. Pero cuando les platican lo que los otros viven y no les piden que lo imaginen, ellos dicen, siento pena, pero no sienten ansiedad. Entonces viene en esa circunstancia de esa incógnita de que comienzan a cuestionarse, ¿es cognitivo o es emocional? Y hay quienes dicen, es que tiene de ambos, porque en algún momento tú puedes ponerte o percibirte de la manera en que siente el otro. La pregunta aquí viene, ¿cómo puedes determinar que lo que siente el otro lo sientes tú? Solamente eso puede darse mediante situaciones similares. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres una persona que acaba de fallecer un familiar y yo, menos de un año, tuve una situación similar con un familiar, puedo entender tu dolor, pero no quiere decir que sienta tu dolor.
No quiere decir que lo sienta de igual manera, puede decir que lo entiendo. Y en ese sentido dices, a ver, ¿cómo y hasta dónde yo puedo entender o interpretar lo que tú estás sintiendo? Y entonces comienzan a mezclar conceptos, por eso digo que viene un poco revuelto. Es que tiene que ver con la situación de inteligencia emocional. ¿Cómo puedes tú tener estas emociones? Poder equilibrarlas, porque si en el momento en el que tú estás a disgusto te dejas llevar por el impulso, dejas de ser entonces empático, te vuelves racional completamente y a veces de mala forma porque son emociones negativas, empiezan a poner estos apellidos, emociones positivas, emociones negativas, y dicen que entonces eso se contagia y entonces tú comienzas a actuar de mala manera porque tus emociones son negativas. Tienes que aprender a ser inteligente, porque si en algún momento tú te dejas llevar por el impulso, tus emociones son negativas, pero si a esa situación le metes un poquito de racionalidad, puedes equilibrarlo. Y entonces viene el sentido. ¿Cuándo entra la empatía? En el momento que puedes percibir lo que el otro siente o lo que crees que el otro siente. Y en ese sentido, si son situaciones similares, ¿qué sucede con la parte que está sintiendo? Porque la empatía en todo caso vendría a sentirse del otro, del que no lo está viviendo. ¿Qué tanto puede entender y comprender cómo lo vive el otro? Y de aquí se desprende algo ya para llegar al punto que mencionas de las cuestiones sociales, porque hacen una investigación donde dicen cómo esto afecta en la psicología organizacional, mal llamada psicología organizacional. Y dicen, nos hemos percatado de que tiene una alta relación la empatía con el liderazgo. Dice, a ver, ¿cómo? Sí, este grupo de personas se les comienza a preguntar y dicen, aquella persona que muestra ser más empático es al que más o menos le refieren ser el líder. La gente se apoya en él. Y en los grupos viene el sentido de decir, aquel es un poco más empático, aquel nos entiende, aquel nos comprende. La pregunta es, ¿entiende y comprende o siente lo mismo que tú estás sintiendo? Si encontramos que existen personas que no tienen tanta empatía en las cuestiones organizacionales y dentro de las organizaciones entra una administración pública, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A qué vas a llegar a fijarte? Y ponen un ejemplo en un estudio para diferenciar cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer en el sentido estricto empático. Y viene de la siguiente manera. Pones a un grupo de niños a jugar fútbol. ¿Qué pasa si se cae un niño? ¿Qué hacen los demás niños? No, pues siguen. Vente, lo levantan porque su finalidad es acabar el juego y a ver quién gana. Y hacen todo, lo sacuden, no llores, ahorita se te va a pasar, pero quieren seguir jugando. Su finalidad es terminar el juego para saber quién es el mejor. Existen otros estudios donde también se habla de competencias, cooperatividad y competencias, y también se hace con niños. Y pones a unas niñas a jugar, ¿y qué crees que pasa si una niña se cae y se lastima? Se colapsa. Llega la niña, y este estudio fue realizado, llegan las demás niñas y comienzan a platicar de cuando ellas también se cayeron, de cuando a ella le pasó esto y le dolió. Es que yo ayer me caí, fíjate, me pegué aquí en la cabeza. Su finalidad de los niños es terminar el partido. La finalidad de las niñas es tener el espacio de cómo seguimos conviviendo. Sí. Entonces, imagínate, cuando llegas a una organización o a una administración o alguien que tiene que controlar de alguna manera el buen actuar de la gente o encaminarlos, y de pronto llegan personas que no vienen por el proceso, vienen por la finalidad. Pongamos un ejemplo, reglamentos. No me importa si es una persona de la tercera edad, no me importa si es un joven, no me importa si es un estudiante, no me importa si es una madre soltera. Yo vengo a recaudar. ¿Dónde entra la empatía en la cuestión organizacional del trato? ¿Dónde entra la empatía en el sentido de yo como servidor público que voy y hago una función, dónde pierdo mi sentido de humanidad?
de volverme empático con la persona de la tercera edad, de volverme empático con la madre soltera, de volverme empático con la señora que tiene 3 o 4 hijos. Cuando tú dices, es temporada buena, es temporada alta de venta, esta va a ser la tarifa, y que se olvidan de la circunstancia o la finalidad por la que están y llegan simplemente a una cuestión y mezclan otro concepto que ya vimos en uno de los podcasts cuando hablamos de seguridad pública. ¿Qué pasa cuando llega el hartazgo? Cuando yo como persona tengo que dejar mi humanidad por cumplir una función que me están mandando, porque entonces pasa lo que el verdugo, si no la cumplo pierdo mi trabajo. Y pierdo ese sentido empático y me vuelvo apático porque dejo de percibir o de entender lo que le pasa al otro por cumplir una función con la que puedo o no puedo estar de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Cuando al principio tú llegas, a lo mejor llegas con pena, a lo mejor llegas indignado, a lo mejor llegas hasta incómodo, molesto. Cuando se va haciendo recurrente la práctica, ¿qué sucede? No, pues llegas en toda la claridad de que pues hoy es tanto, jefa. Tenga, no tenga, haya vendido, no haya vendido. Y le cierro. Y si no, le cierro, ¿no? O sea, y en este sentido dices, bueno, las circunstancias, la empatía, es una situación de ponerte en los zapatos del otro, estar dentro del otro o alcanzar a entender las condiciones de las funciones en las que estás, hablando de una organización. Y en el sentido humano, individual, de uno a uno, interpersonal, ¿con quién eres empático? ¿Con quién tienes alguien o algo en común? Porque muy difícilmente puedes ser empático con una persona con la que no tengas algo en común, con la que no conozcas. Pero ¿qué sucede cuando de pronto tú ves una injusticia? La sensación que tú tienes tiene que ver con el sentido de que tú ya lo viviste o de que tú ya conoces que es una situación arbitraria. Pongamos el caso que tú conoces a la perfección de abusos de autoridad, en el que cuando a ti te han querido aplicar el abuso de autoridad, tú dices, a ver, mira, aquí dice esto y tú no tienes estas funciones. Pero lo hacen a personas que desconocen. Entonces tú has intervenido y has dicho, a ver, oficial, ¿por qué? Sí. A ver, estas funciones no te competen. Y ahí viene la pregunta, es una situación de empatía. Y en esos momentos, cuando tú ya lo actúas, al principio a lo mejor venía la emoción de decir, ¿y estos qué quieren? Ahora que lo conoces y que ya tienes la racionalidad de decir, esto no es adecuado y no pueden y tienen que hacerlo de esta manera, ya vas más en un sentido racional que emocional. Sí te da coraje, pero el coraje te lleva a poder verbalizar y decir, no puedes ser oficial por esto, aquello. Es decir, si tenemos, como ya lo vimos con seguridad pública, si tenemos hoy personas que llegan al poder sin la preparación, sin el sentido humano de sentirse empáticos y empáticos, quiere decir, yo sé para qué estoy aquí, pero ni siquiera tienen esa visión. Si llegan a esta función y llegan y dicen, yo sé que en esta área, porque tenemos que hacer esto. ¿En qué momento vieron las necesidades de la ciudadanía? Porque tal parece un manual, ¿no? Llega un manual y dice, lo tenemos que aplicar de esta manera. Son las mismas condiciones un municipio rural a un urbano. No, totalmente diferente. Y entonces parece, y lo hemos visto, cómo toman incluso bandos municipales, planes municipales de desarrollo de otro municipio, y que se les han ido, que no les cambian, a veces hasta dice el mismo municipio del cual se lo volaron, ¿no? Sí. Y toman esos y dicen, ¿de aquí lo vamos a desarrollar? ¿Cuándo te tomaste la precaución de ser empático como funcionario y decir, estas son las necesidades de la ciudadanía, por lo tanto tenemos que aplicar esto? Y eso es falta de preparación. Y si tengo falta de preparación, poco puedo ser empático, porque puedo sentir molestia, puedo sentir indignación, pero muchas veces uno se queda con la indignación de decir, ¿por qué detuvieron al señor? Eso es injusto. Pero si no tengo los elementos de decir, este es el artículo en el cual tú no puedes hacer esta función, porque tú no eres tránsito, tú tienes esta función, tú tienes esta responsabilidad. Cuando el conocimiento lo tienes, podemos hablar de empatía, haz que la otra parte te califique como empático, porque sientes el mismo malestar. Pero ¿qué pasa? Si llegan personas apáticas,
Y la apatía puede traducirse en personas sin visión, sin preparación, sin conocimiento, que van a venir a aprender. Y si a eso le sumamos personas irascibles, ¿cómo se van a comportar? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a responder? Como se dice sutilmente, visceral. Y van a confrontar al ciudadano y no van a entender que son servidores públicos y que es para servir a la ciudadanía. Y los toman como si fueran quienes tienen que obedecer a la ciudadanía, cuando la circunstancia no es así. Y entonces, si esto lo llegamos a ver en un sentido individual, que aquí es a donde radica parte del problema psicológico, si hay psicólogos que nos miran, el problema aquí radica estrictamente en que todos podemos decir, para ser empático necesitas tener conocimiento, para ser empático necesitas detenerte, entender y analizar las cuestiones. Pero si eres una persona que no lee, aún así, tienes una vida que te da procesos y procedimientos de manera empírica y convives en una sociedad, o sea, debe de haber una así es. Empatía, ¿no? Dirigida. Pero ¿hacia quién es la empatía? Hacia las personas que son afines, se parecen o son parte de. Así es. La cuestión es que si tienes personas que se han vuelto apáticas por una circunstancia de rutina, por una circunstancia de no te fijas en la persona, el caso del COVID, ¿cuántos médicos no perdieron esa sensibilidad porque había un fallecido tras otro, ¿no? Ya no tenían la capacidad de procesar el sentir perder a alguien, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento ellos va haciendo una repetición tanta que dejan de entenderlo y dicen, ni siquiera ven a veces a la persona cuando la atienden? Es tanto. No tienen ni siquiera la mínima intención de mirarlo, de saber y entender que están tratando con una persona y de tener la claridad de qué es para esa persona. Porque tu función depende de los impuestos de esa persona. Tu sueldo depende de los impuestos de esa persona. Y que en ese sentido, ¿dónde interviene o cuál es la cuestión psicológica práctica? Podemos hacer un ejercicio o podemos hacer un experimento con todas las variables ahorita comprendidas, del menos en lo que vamos en esta plática, y algunas más, donde en ese experimento podamos ver a través a lo mejor de cierta puntuación qué tan empática es una persona. Fíjate que en estos estudios, y es algo importante, por eso digo que se toma dentro de la investigación los parámetros, pero muchas veces para las finalidades es inadecuado, para la finalidad psicológica es inadecuado, para la finalidad de entender cómo funciona lo empático puede ser que sí, porque desarrollan pruebas para entender cómo es una persona, si una persona tiene cierto nivel de empatía, si tiene cierto grado de inteligencia emocional, y se desarrollan estas pruebas y las aplican en estos estudios para entender. Por eso llegan a una correlación de decir, aquella persona que tiene inteligencia emocional puede ser más empático, aquella persona que es más empático tiene mayor posibilidad de ser líder. Es decir, van mezclando estas variables con estas pruebas que hacen. La cuestión es que mientras no tengan bien definido cuál es la circunstancia empática, porque pueden decir, es que es lo que la gente piensa, es la cognición, el poder entender lo que el otro está viviendo, y el otro, no, es que es lo que siente, y en el sentido emocional, ¿cómo se comporta esta persona? Es que es muy distinto que yo te pregunte y te diga en una encuesta, oye, si tú estuvieras en esta condición, ¿cómo te pondrías? Si eres una persona que tiene los conocimientos, pues actuaría de esta manera. Le preguntas a una persona de esas que le llaman hipocondríaco y que al rato se va pensando todo el tiempo en la calle, y si me agarra ahorita alguien, y si me dicen, te puedes generar la ansiedad de la que tanto hablaba. Pero si eres un funcionario que está acostumbrado, ya tienes 15 años en el servicio público y donde ya no tienes la atención de ver la cara a las personas, ¿y cómo vas a contestar? Sin ningún sentido de habilidad de lo que podemos determinar empatía. Y entonces, en ese sentido, ¿a dónde tienes que refugiarte para poder entenderlo cuando hablas de una organización? En las finalidades y en las funciones que se tienen. Y para eso necesitas hacer un estudio. Tú lo has visto, para todas las circunstancias administrativas se tiene que hacer un estudio. Claro. Y si no lo tenemos, y si llegan por amiguismo, si llegan por compadrazgo, si llegan porque ahí te necesito y no traen la preparación, ¿cómo van a tratar a la ciudadanía? La finalidad se rompe. Sí.
Y entonces te conviertes en un medio, en el sentido de una organización de recaudación y no en un sentido de ver. Yo creo que por eso hay muchos ideólogos, sobre todo de izquierda, socialistas, que critican la circunstancia del capitalismo, porque dicen, es que esos capitalistas ven a la gente como robots. Pues en una circunstancia, si la miras desde arriba estricta, sí, pero si la miras desde abajo y entiendes el sentido humano, como lo hicimos en el desglose con seguridad pública, y entiendes que la alimentación del oficial no está bien, que su sueldo no está bien, que sus cuidados no están bien, que su vestimenta, capacitación, equipo, que su respaldo jurídico no es el adecuado, y le das todos los elementos, ¿cuál va a ser la mayor forma que él pueda sobresalir? Teniendo estas condiciones. Entonces, si lo entiendes desde una finalidad real, no hay problema. Pero si lo entiendes de una realidad ficticia por falta de conocimiento, en la que dices, pues dirigir a un municipio nada más implica esto. No. Implica venir a votar. Implica venir, presentarme, no faltar cada semana a cabildos. Si soy director, tener... Oye, tratar mal a la gente, sobajar a la gente, manipularla. Es que esa es la consecuencia. Fallas de comportamiento. La consecuencia de no ser empático. Si tú puedes desarrollar empatía en la gente, en el sentido de decir, a ver, ¿cuál es tu finalidad y cuál es tu función? Yo en uno de los, creo que en el primer programa te hablaba y te decía, existen manuales. Si yo sé que a una persona la tengo que tratar, le tengo que dedicar tiempo, sé que esta es mi hora de comida, sé que esto... Y hay personas las cuales dejan hasta su hora de comida por atender a alguien, por el sentido. Entonces dices, eso es vocación. Exacto. ¿Cómo desarrollamos vocación? Porque no podemos decir que todos son iguales. Sin embargo, lo que hoy sí podemos decir, que la mayoría de los que llegan a las cabezas no son empáticos, son apáticos. ¿Por qué? Porque pierden un mismo sentido de lo que ya vivieron, y algunos ni siquiera lo vivieron. Aquellas personas que nacen en unas condiciones muy favorables no saben lo que es no tener. Como existen estudios durante la pandemia donde dicen, pues hay niños que pueden estar en su casa con su computadora, con su teléfono, con sus tablets, con sus Nintendo Switch, con sus pantallas. Y en comparación con los niños que su suelo de su casa era de tierra, que dormían en una litera con sus demás hermanos, que dormían en una recámara, que no tenían ventilación, que existía una sola tele de esas cuadradas para la familia, y que los niños tenían que aguantarse lo que quisieran ver los papás, o que ellos se peleaban para ver qué programa querían ver, en comparación a los niños que cada uno tiene su recámara. Entonces, si no entiendes muchas de estas circunstancias, ya deja tú que en el sentido de entenderlas por sentirlo, sino por entender y comprender. Si no bajas al pueblo, si no bajas, ¿cómo vas a ver las carencias? Hasta que llegas y ves que una familia come solamente frijol y arroz, dices, canijo, no valoras el que tú estás comiendo, y dices, pues a mí no me cuesta nada una comida gastarme 1,000, 2,000 pesos, cuando esa familia con esos 1,000 pesos come toda la semana, si bien les va. Entonces, ¿cuándo y en qué momento tú sabes desarrollar tu función para la que estás? ¿Cuándo y en qué momento tienes el conocimiento suficiente para ver lo que tienes que ver? Y si aquí vamos a ver o hablar en un sentido de empatía, de cómo puedo ayudar a la persona a que no esté teniendo esas carencias. No necesariamente tengo que sentirlas, pero probablemente sí tengo que entenderlas. Probablemente sí tengo que entender el que si los niños no se alimentan adecuadamente, no se van a desarrollar, no van a tener tanta fuerza, van a estar pensando más en que les está tronando su pancita que en estar viendo el pizarrón y el estar aprendiendo. Si tienes esa sensatez de decir, mis índices, como ya lo vimos en la prueba PISA aquí en México, mis índices de lectura están por los suelos, mis índices de matemáticas están por los suelos, tengo que poner las condiciones para que esto favorezca. Pero si a eso le sumo que la canasta básica está aumentando, que el peso se sigue devaluando, y si no tengo esa visión, ¿cómo voy a generar empatía? Si yo estoy en un pedestal en el que nada me falta, en el que tengo todo lo que yo solicito. Un caso muy extremo donde descendientes de Castro, de Fidel Castro,
mandan en avión privado a Estados Unidos a traer un alimento que se les antoja a las nietas. Dices, oye, qué incongruente, sí, ¿no? Claro. Entonces tú qué dices, grosería, qué vulgaridad. Dices, ¿qué empatía puede haber? Porque No, ni siquiera bajan a verlo. Muchas veces preguntan, oye, es que, ¿cómo van a ver las calles que todas están llenas de hoyos? Pues si siempre agarran las pistas. Los que están en la cabeza siempre agarran las pistas, porque muchas veces los carros son del ayuntamiento. Muchas veces el combustible sale del erario del ayuntamiento, no sale de ellos. Entonces, si no pisan la calle, ¿cómo van a entender que hace falta? Y si no saben su función, mucho menos. Si no saben que hay un crecimiento poblacional y que tienen que hacer estudios para saber cómo va creciendo, si se necesita industria, si no tienen ni siquiera la mínima noción, ¿cómo van a ser empáticos? No lo llamemos en la cuestión emocional, sino en la cuestión racional, de decir, pues, hay calles que no están pavimentadas, y cómo salen los niños para ir a la escuela. Sí. Entonces, mucho tiene que ver en la situación de la empatía, la preparación, y muchos lo refieren en una circunstancia emocional, de decir, te puedes poner los zapatos del otro. No, simplemente puedes entenderlo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra circunstancia social y cultural vivimos situaciones similares y sabemos que eso es una injusticia, sabemos que esto es justo, sabemos que esto es adecuado, sabemos que esto es inadecuado, y en ese sentido puedes entender, porque la mayoría de las personas hemos sido víctimas de lo mismo, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, como ahorita estaba la feria de Zumpango y está la Hortensia, y yo ahí estoy estacionado, pero está cerrado el centro, no hay carros que atraviesen del centro. Entonces yo me fijo que no vengan carros y me incorporo. Está cerrado el centro, me detiene la patrulla. Le digo, oye, oficial, en serio, ¿no tienes criterio? Está cerrado el centro. ¿Cómo me dices que me detenga si el semáforo está en rojo? Si el centro está cerrado. O sea, te pido un poquito de criterio. Ahorita sí me dices, es que tiene que estar en verde, en rojo. Y las veces que me ha tocado estar aquí parado y que te he visto que estás ahí y que una combi te da tus 5 pesos y aunque esté en rojo se va, entonces que ya no dicen las cosas. Y en ese sentido, cuando tú ves, en mi caso, que una patrulla está deteniendo injustamente, dices, qué injusto. Y entonces es cuando lo sientes, pero también cuando dices, a ver, ¿quién cometió el incidente? Si fue el señor, pues ni modo, ¿no? Hay que hacer respetar a la ley. Pero cuando no lo es, dices, vamos a defender la causa real. ¿Qué pasa aquí? Pero cuando es una constante, dices, a ver, no tienen preparación, lo están haciendo por indicaciones, y si es por indicaciones, entonces, ¿en qué momento comienzan a despersonalizarse? ¿En qué momento comienzan a perder esa situación de soy empático con el otro? No, y todo gira en una falta de conocimiento, porque finalmente en el ámbito que sea administración pública o sea pues, sector privado, si tú tienes una persona con falta de conocimiento, pues obviamente no va a generar una empatía. Nunca. Ni al círculo de trabajo, ni a atención al cliente, si está en atención al cliente, a acompañarlos del proceso, o sea, no va a tener, no hay una sinergia, y pues tal vez pudiéramos decir que ser empático desde ese punto técnico sí te puede llevar a un punto de relativa felicidad. Pero date cuenta de esto, y lo contradictorio y paradójico. ¿Cuánta gente hoy, lo he visto, y me lo preguntabas en el primer programa de la Casa de los Famosos, ¿cuánta gente no se indigna por lo que pasó allá adentro? Porque no es justo. Pero aquí viene otra cuestión muy importante, que esto sí deberíamos de entender como psicólogos, una cuestión muy importante. ¿En qué momento el que yo pueda indignarme o sentir algo que está pasando allá fuera de, que puede ser hasta un show montado, que es un show para entretener a la gente, ¿en qué momento esa indignación me sirve a mí para pasar la tarde o pasar el día? Y ya no preocuparme de las broncas que tengo, en que si mi hijo hizo o no hizo su tarea, en que si estoy o no estoy bien con la pareja. Es decir, ya entretuve mi tiempo, ya maté mi tiempo y ya pasé ese día. ¿En qué momento se convierte en el espacio para pasar el tiempo? ¿Y en qué momento se convierte en realidad en indignación?
A lo mejor puede ser simplemente el decir, me indigna porque son cosas injustas, y la pregunta es, ¿por qué no te indigna que ayer le alzaste la voz a tu pareja, no? ¿Por qué no te indigna que ayer no le hiciste caso a tu mamá? Una empatía muy mal aplicada, bajo un contexto irreal, porque sabemos que es irreal. Creo que hay que, o sea, que mencionas eso, hay que también saber diferenciar lo correcto de lo no correcto, lo real de lo no real, lo que es entretenimiento, lo que no es, lo que es un trabajo, lo que no lo es, y lo que es, pues obviamente, una convivencia familiar, ¿no? Familiar global, familiar nuclear, y pues digo, cuánta gente indignada con ese tipo de situaciones. No podemos ponernos a decir está bien o mal el comportamiento, pero pues qué onda, o sea, pues es entretenimiento, es eso, para eso les pagan, para eso ponen ese tipo de gente ahí, para eso hay patrocinadores, y digo, deberíamos estar preocupados en otras cosas. Me ha tocado mucho a mí ver ciertos comentarios, escucharlos así, más en temas del juzgado. Sí. Temas en el BP, oye, no, es que por ahí, para eso viene la reforma, para eso nada la reforma y eso, y bueno, no podemos ser empáticos si no conocemos el contexto real. La reforma no tiene nada que ver, la reforma que acaba de pasar no tiene nada que ver con que te detengan o no de manera arbitraria, con que tengas que dar mordida o no en el Ministerio Público, porque pues es un sistema totalmente muy aparte, de que te detengan porque ahorita en el punto donde está mal la plataforma del Estado de México, las tarjetas de circulación dicen que son apócrifas, pero es un tema más para recaudar ahorita. Y estemos cayendo en ese tipo de situaciones y malversaciones que no podemos calificar de manera correcta porque no tenemos un conocimiento del contexto. Y la gente, hablando de la reforma, que vamos a tocar este tema con unos amigos expertos en este tema, temas legales, hay una división donde pues hay que se quiten a los jueces, es que roban mucho, es que esto. Sí, señor, pero que cree que eso no tiene nada que ver con el policía de tránsito. Ejemplo, si es un pango, yo no digo que haya problemas de esos allá en Zumpango, no sé si los hay. ¿No vas para allá? No, casi no voy. El hecho de que te roben tu lana y eso, el policía, el juez, pues le tienes que dar dinero al juzgado de control para que salga tu familiar por algo que fabricaron ellos mismos. Nada de eso entra. El Poder Judicial no tiene nada que ver con eso. Lamento darles esta noticia a las personas que no lo sabían. Pero bueno, eso va a dar mucho material para platicar. ¿Y sabes qué estaría? Un podcast. ¿Sabes qué estaría bueno ahí? Y que sería algo interesante. ¿Por qué la gente cree las cosas que cree? Es decir, sí. ¿qué mantiene el que tú tengas una creencia, no? Porque aplican todo. O sea, ese es desde luego que es otro tema. Hoy por tiempo pues no podemos, pero estaría muy bueno. Es que ya les estamos spoileando los otros temas, pero vamos a ir sobre eso. Estaría muy bueno poder entender por qué la gente piensa lo que piensa, por qué cree lo que cree, sí. Basándose en qué. ¿Por qué si hoy alguien te dice algo lo crees y por qué no tienes la noción de investigar? Y eso es desde una cuestión estricta y puramente psicológica, ya con procesos, con un detenimiento, con una explicación puramente psicológica, porque lo que hasta ahorita hemos hecho ha sido un mínimo lo que hemos tocado en cuestión psicológica. Todo ha sido en cuestión de lo que se ha hecho, se ha dicho en investigación, pero no tiene que ver nada con la cuestión psicológica. La cuestión psicológica tiene que ver con esos sentidos. Yo te podría decir, así muy simple, ¿sabes qué? Es que yo no soy empático y quiero aprender a ser empático. Y yo te puedo decir, tienes que aprender a ponerte en el lugar del otro. ¿Y cómo? El psicólogo es el que debe de saber cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Es que quiero tener el hábito de la lectura. El psicólogo es el que debe de saber
¿cómo lo puedes desarrollar? Esa es la parte que tiene que ver con el psicólogo, porque vienen algunos muy burdos, el echaganismo, ¿no? Échale ganas. ¿Qué es echarle ganas? Es más, así de simple, con este ejemplo cierro. Cuando te dicen, porque ha pasado, llegan y dicen, oye, ¿qué crees? Tengo problemas con mi pareja. ¿Y por qué no la dejas? Si la dejas, se acaban tus broncas. La pregunta es, ¿cómo le hago para desprenderme emocionalmente, ideológicamente y de todas mis actividades? Porque los domingos convivía con ella, porque los sábados nos íbamos al cine, nos íbamos a cenar, porque entre semana nos hablamos. ¿Cómo? Esa es la función de los psicólogos. De los psicólogos que se involucran en el área clínica, esa es la función, el decirte cómo. ¿Sabes qué, amigo? Se me acaba de ocurrir algo ahí. No sé si has visto mucho en TikTok eso ahorita que anda muy de moda, la patrulla espiritual, que agarran a los borrachitos o drogadictos. ¿No lo has visto? No. Te pongo en contexto rápido. Es un centro de rehabilitación ya conformado, bueno, es una asociación, y pues tienen el acercamiento con la gente que está en estado de drogas en la calle. O sea, ya gente que ya tocó fondo, ¿no? Uh-huh. Se le acercan y pues empieza a platicar con él de una manera muy peculiar. Corazón, te acabas de ganar una beca, y esto y el otro, ¿no? Y de repente ya 6, 7 pelados ya lo traen y lo echan a la camioneta y lo internan, y pues les llevan su proceso, ¿no? Pero sí está muy así, de que becan a una persona en situación de calle, algún drogadicto. Se me ocurre por ahí que señalen algún servidor público, puede ser del IMSS, puede ser de un ayuntamiento, y lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer si tenemos la capacidad jurídica y también la capacidad técnica para hacerlo. Escuchen lo que voy a decir. Vamos a becar algún servidor público que puedan calificar de falto de empatía, de esa gente que pone su carota como si te estuviera haciendo un favor. Vamos a becar uno de esos. Obviamente, no sé, si ese es el tema, ¿Y dónde lo vas a encerrar? Ahí te va, no lo vamos a encerrar. Pero vamos a agarrar ya tenemos el espécimen, ya tenemos el proyecto. Juanita Rodríguez, X. No se vayan a decir que conozco alguna vez, ¿no? Trabaja en el IMSS, 50 y tantos años, mal encarada, diabetes, atención a la insulina y demás. Y realiza un trabajo muy malo. Obviamente tiene que, la pueden ustedes seleccionar y que sea parte de... sería cosa de tener un acercamiento con el titular de esa unidad. Que sea anónima, ¿no? La forma de señalarlo. Sí, obviamente. Podemos abordar a la persona, platicar con la persona, llevar un procedimiento, obviamente, que pues no sé, hasta familiares pueden apoyar en eso, de que pues sí te hace falta. Y sí le podemos hacer un cambio de actitud, porque sí aunque no lo crean, sí lo hemos hecho y en tiempo récord. Tenemos por ahí algunos experimentos ya hechos. No lo podemos revelar como tal porque han sido temas un poco privados. Okay. Pero de que hay éxito, hay éxito. Vamos a becar a una persona con falta de empatía. Vamos a ponerle algo muy rápido, un entrenamiento de unos 2 meses, donde la misma persona, el mismo grupo de gente que lo haya señalado, lo puede ir a calificar después. Sí. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a becar a alguien así. Puede ser bajo procedimiento, sin ningún problema. Si no lo han visto, vean cómo está el procedimiento de la patrulla espiritual. Te voy a mandar unos videos. Sí, y vamos a hacer algo parecido. Pero sí está un tanto interesante en esa parte. La empatía, pregunta directa. ¿La empatía te puede hacer como persona más feliz? Fíjate, esa pregunta viene planteada en uno de los estudios, pero viene planteada como como conclusión. Sí. Dice, aquellas personas, pero es al revés, aquellas personas que suelen ser más felices son más empáticos, y aquellas personas
fíjate, la otra parte importante, y aquellas personas que suelen ser más felices es porque son más asertivos en su manera de actuar. Es decir, que si actúas de una manera correspondiente y eso te genera felicidad, las personas felices pueden ser más empáticos. Ahí está la cadena. Ahí está, amigos. ¿Qué dicen ustedes? Ya escuchamos aquí un análisis de dos personas que en lo personal medianamente conozco un poco el tema. Mi compañero pues obviamente más por el tipo de desarrollos que él hace. ¿Qué dicen ustedes? Pues es un proceso, es un procedimiento, obviamente no hay tercero sin segundo ni segundo sin primero. Así es. Vamos a seguir andando en este tipo de temas. ¿Les gustaría que becáramos algún servidor público? Podemos echar mano de un servidor público porque hay algunas cosas donde podríamos acomodar esa corrección de comportamiento y que sea un beneficio para todos. Si no uno ni otro, vamos a hacer nuestra patrulla espiritual. No, ¿cierto? Nada que ver con tema espiritual. Vean eso en TikTok para que vean la mecánica a la que me refiero. Vamos a hacer nuestra patrulla para corregir personas. Es más, hasta si nos vamos más lejos, puede ser un grupo ciudadano que haga una valoración y evaluación de las funciones de sus servidores públicos. Y después, si los servidores públicos están en disposición, se comienza un procedimiento de intervención y nuevamente se hace una valoración y vemos si hay cambios o no hay cambios. Esté bien, proceso de intervención. Pues amigos, compañeros, un gusto estar otra vez con ustedes y pues vamos a ir tomando por ahí algunos otros temas muy específicos. También que sugieran, ¿no? Temáticas. Ajá. Vamos a echar por ahí una platicada. Tenemos algunas actividades que vamos a estar anunciándoles en la página de Asociación de Vecinos al Cuidado de Tequisquiac, donde vamos a estar manejando algunas capacitaciones y talleres definidas para pues hacer mejor lo que hacemos. Y pues nada, saludos. Hasta luego.